¿Cuentos de terror? No, por favor. No nos obligue a escribir eso, mientras retorcía entre sus largos y delgados dedos un mechón de pelo. ¿No podríamos escoger nosotros el género? Ensayó esa sonrisa de niña buena que le había dado resultados con todos los profesores. No. La respuesta fue cortante. La anterior profesora de literatura era una señora mayor recientemente fallecida, increíblemente ignorante e ingenua, que apenas sabía quién había escrito el Quijote, pero que, por sus continuos achaques, faltaba a clases lo suficiente como para ser una de las favoritas de los estudiantes. La nueva maestra no era ni joven ni vieja. Estaba en esa edad indefinida, en la que es muy difícil saber con qué etapa generacional se enfrenta uno. Parecía que algo sabía. Pero en solo 5 minutos les quedó claro a todos que era un ogro, con su pelo negrísimo, cortado a la altura de la quijada, y cerquillo a juego, del que sobresalía una larga nariz. Tenía un rostro sombrío que no auguraba nada bueno. «Yo no soy bueno para escribir», dijo Alberto en falsete. «Yo amo la literatura rosa», acentuó en tono de burla. «¡Imbécil!», gritó Roxana sin poder contenerse. La clase estalló en carcajadas mientras la profe lo perforaba con la mirada. «Señores», atronó la voz del ogro, «vamos a ir entendiéndonos. Conmigo se trabaja, y mucho. Yo no me conmuevo ni con lágrimas ni con sonrisas. Y tengan la seguridad de que no sentiré ni una pizca de pena si dejo de año o para examen supletorio a toda la clase». Paseó una mirada satisfecha por las caras asombradas de los muchachos. «Y no acepto coimas. Aquel que se acerque con el más mínimo intento de regalo queda inmediatamente expulsado. ¿Está claro? De mí no se van a burlar como de mi antecesora, doña Francisca Hidalgo, que murió de un infarto por culpa de ustedes. A mí me van a respetar». Todos palidecieron. ¿Había muerto por culpa de ellos? No habían pensado jamás en eso. Era la primera vez que alguien se los decía. Todos se sintieron incómodos y hasta un poco asesinos. Recordaron el velorio. La extraña cara con que los veían los familiares. Era de odio entonces. En realidad pensaban que le habían dado el infarto por las inocentes bromas que ellos le hacían. Ahora más que nunca, tenían que averiguar de dónde venía esta nueva teacher. Tal vez era agente de la policía camuflada, o había sido contratada por los hijos de la anterior para que cobrara venganza con ellos. Doña Francisca Hidalgo, la anterior profesora, a quien ellos llamaban Sancha Panza, había muerto hacía 8 días, y todos tenían la esperanza de que el colegio se tardara un poco más en conseguir reemplazo para ella. La verdad era que cada mañana, sobre todo últimamente, le tenían preparada alguna tétrica sorpresa, como cuando encontró sentado en su silla el esqueleto de anatomía. Pero eran solo eso, pues, bromas, nada con mala intención. El género de terror es muy importante y es lo que corresponde ahora, según el programa, continuó la nueva maestra, con una inexplicable sonrisa, y por breves segundos se desconcentró. Parecía haberse ido muy lejos. «Tienen una semana. El próximo lunes les recibo el cuento, y esa va a ser la nota del trimestre». «Qué antipático escribir sobre eso. ¿En qué se inspira uno para escribir terror?», se atrevió otra vez Roxana. No podía darse el lujo de sacar mala nota en literatura, la materia que le ayudaba a equilibrar las demás calificaciones, porque en mate y en física era pésima. «¿Nunca has tenido miedo?». El remedo de sonrisa volvió a aparecer, curvando los labios pintados de rojo oscuro en una mueca que acentuó la palidez de su rostro. «Casi nunca, pero terror no»,
Creo que jamás, contestó Roxana. Vamos a leer a Poe, a Hoffman, a Lovecraft y a otros. Y serán los propios autores quienes les dirán el cómo. Howard Philip Lovecraft dice que el miedo es nuestra más fuerte y profunda emoción, y una de las que mejor se presta para desafiar los cánones de las leyes naturales. Piensen en las cosas que les producen miedo, o las cosas a las que los otros temen. Imaginen lo que hay detrás de aquello que les provoca terror. Siéntanlo en su piel y escriban, dijo la ogro. Y luego, con voz impostada, leyó El gato negro, con toda la teatralidad posible. Y más de uno se acurrucó en el asiento. Luego, en el recreo conversaron sobre Freddy Krueger, Martes 13 y El Aro. Sin embargo, a Roxana nada de eso le ayudó a inspirarse para escribir un cuento de terror. Tenía que buscar algo más. No le daría a Alberto el gusto de seguirse burlando de ella, ni a la profe, a la que ese mismo día apodaron sarcófago, del que le pusiera un 0. Recordó entonces las leyendas de terror de la ciudad. ¿En qué se habrían inspirado? Porque toda leyenda, según sarcófago, tenía un trasfondo de verdad. Junto a Chris y a Julia, sus incondicionales, a las que convenció con no poco esfuerzo, salieron a recorrer las viejas calles en las que éstas se habían fraguado. Cruzaron el Arco de la Reina y entraron al Museo de la Ciudad, antiguo Hospital San Juan de Dios, famoso por sus historias de fantasmas. Recorrieron los largos pasillos silenciosos mientras el guía narraba los horribles dramas que habían vivido los cientos de enfermos que al borde de la muerte llegaban al hospital como su última esperanza. Miraron los diminutos nichos en los que agonizaban y morían las personas atacadas por la viruela o la tuberculosis. Habló sobre la pobreza, la falta de higiene, el atraso de la medicina en esa época. Describió con algo de placer sádico la muerte en las peores condiciones, la angustia, el miedo y los gritos que atormentaron el lugar. El portero puso su cuota de espanto al contar sobre un pequeño niño olvidado por sus padres, del cual aún ahora se encuentran las minúsculas huellas en el polvo de los rincones no barridos, y se escucha el lastimero llanto. ¿Cómo sería este lugar en el siglo XVI, en que fue fundado?, susurró Roxana mientras salían. ¿Cómo sería la lucha entre la vida y la muerte en esos lóbregos aposentos? ¿Guardaban en realidad tanto dolor y espanto? Pero este lugar es muy conocido. Seguro que otros también escriben sobre esto, dijo, y arrastró a sus amigas calle arriba, a San Francisco, y entraron a la iglesia que todavía estaba abierta. Aquí nació la leyenda de la mano negra, ¿verdad?, preguntó Chris un poco atemorizada. El enorme templo estaba vacío y su voz sonó amplificada por el eco. ¿Qué ocurriría aquí para que alguien se imaginara esa mano errante sin cuerpo, oscura y cubierta de largos pelos negros, que recorría los claustros en busca de sus víctimas? Los curas y su imaginación, bromeó Roxana. Dicen que unos morían estrangulados y otros del puro terror que provocaba, musitó Julia. Pero en esta historia sí que ya nadie cree. Aquí no sacamos nada. ¿Qué cuento de terror podría ocurrírsenos con esto?, se quejó Roxana. Al salir, la plaza estaba casi vacía y el enorme atrio se imponía desde su altura. ¿Se acuerdan de esta leyenda? ¿Se imaginan este lugar lleno de diablos y candela? Todos los demonios del infierno, grandes y chiquitos, construyendo piedra a piedra el atrio para que el indio Cantuña les ganara finalmente con su astucia. Don Satán debe haber estado realmente enfurecido cuando se quedó sin su alma, dijo Roxana en son de burla. Las otras se rieron, pero hubieran preferido estar en su casa viendo la tele
y no exponiéndose en estos barrios tan peligrosos solo por una nota. No entendían para qué esforzarse tanto si total, las profes calificaban al ojo, nunca leían los trabajos, o si acaso los de los extremos, esos que consideraban mejores y peores. La noche caía, pero Roxana les convenció de ir al Carmen Alto, convento de principios del siglo XVII. Desde afuera de los altos muros del claustro, fantaseó con el tétrico edificio, con sus bóvedas y cementerios, con los ayunos y terribles castigos que se imponían las religiosas para alejar los malos pensamientos, y con la célebre novicia que aún ahora, 4 siglos más tarde de lo ocurrido, recorre el lugar a partir de las 12 de la noche, vestida de áspera tela, con una vela prendida en una mano, mientras con la otra golpea su espalda con una cadena de diminutos eslabones en punta, que la hace sangrar, esperando olvidar el amor que aún siente por un joven primo suyo. ¡Qué horror vivir aquí encerradas para siempre, rezando, bordando, haciendo dulces y sufriendo!, gimió Cris. «Oye, Rosy», dijo Julia con voz cansina, «vámonos ya. Creo que este tour por el centro histórico fue suficiente para tener inspiración. ¿Ustedes ya tienen algo en mente? Yo no. Vamos a San Diego. Allí en el cementerio se nos pueden ocurrir ideas más interesantes», propuso Roxana. «Sarcófago nos ha puesto un verdadero problema». «No, ningún San Diego», explotó Cris. «Estás loca. ¿Al cementerio a estas horas? Nos vamos a la casa», dijo, mientras a una señal suya entre las dos amigas tomaron a Roxana de los brazos y la arrastraron hacia un taxi con destino al norte. La casa está a oscuras y vacía. Sus padres siempre llegan tarde. Roxana no prende las luces y camina a tientas hasta llegar a su dormitorio. Un gato maulla lastimeramente en el lugar. ¿Y ahora qué hago?, se pregunta en voz alta. ¿Sobre qué voy a escribir? ¡Rayos! ¡Estoy frita! ¿Sobre qué vas a escribir?, dijo una voz que sale de algún lugar en la oscuridad. ¿Aún no se te ocurre nada? Roxana busca y encuentra sentada en su cama a una gruesa figura. «¿Sancha Panza?», exclama. Se tapa la boca y retrocede. Luego gime. Perdón. Usted, ¿quién es usted?» No aprendiste mucho conmigo. Es la verdad. Se le acerca. Pero por ahora, y porque es tu deseo, te voy a enseñar a escribir una historia de terror.